Hola chicos, literatura 102. Seguimos con los poetas de la Restauración. Románticos, en parte, en la forma. Habían nacido con esa estética romántica, pero introducen ya ponen la lupa sobre la sociedad, que es lo que hace el movimiento en el que se desenvuelven, que es el realismo. Y decíamos que, no sé si lo he dicho ya 2 o 3 veces, que claro, llamarles poetas realistas era una incongruencia total y entonces han preferido llamarlos poetas de la Restauración. Entre ellos, el de hoy, Gaspar Núñez de Arce, un vallisoletano. Me ha gustado mucho la crítica que le hace Sainz de Robles, el comentario, el autor de este libro de antología. Por eso que te la voy a leer y luego daré un repasillo a los apuntes que he conseguido de otros sitios por si hubiera algo que nos hubiéramos dejado en el tintero. Te leo. Nace, por supuesto, en el 34, es decir, a punto, cuando se iniciaba el romanticismo, digamos, oficial, 35. Él nace en el 34 y muere en 1903. Y ha entrado el mismísimo siglo XX. Y digo el mismísimo porque para mí ha sido mi siglo. Más que el XXI. Bueno, estudió, dice, nació en Valladolid. Estudió en Toledo y en Madrid. Fue corresponsal de la Iberia durante la campaña de África en 1860, una guerra que tuvo España en territorios africanos y que acudieron periodistas. Ya estaba, digamos, la industria editorial periodística suficientemente desarrollada como para mandar reporteros, cronistas que llamaban entonces, y él fue uno de los que cubrió esta guerra. Afiliado a la política de la Unión Liberal, de su amigo Sagasta, un liberal que quería quitar a Isabel II, más que a Isabel II, era a los gobiernos que en aquel momento mandaban, cosa que logró, ya veremos. Diputado de Cortes en 1865, primero por su tierra natal, por Valladolid, ministro de Ultramar, académico de la Española en el 74, presidente del Ateneo madrileño, que os he dicho que allí sigue, sin pintar las paredes, pero sigue. Es un sitio donde entras y te inmersionas en historia. Sí, parece que las paredes te hablen, con tantos cuadros de tanta gente famosa y conocida. Pues este fue presidente del liceo, perdón, del Ateneo, y de la Sociedad de Escritores y Artistas. Dice, pregunta Sainz de Robles, ¿quieres que acudamos a los adjetivos para dar con rapidez una impresión primera de lo que fue la poesía de Núñez de Arce? Pues mira, él la clasifica, o la califica, perdón, de una poesía escultórica, retórica, una poesía cerebral, fogosa de expresividad, esta es
como califica él a la poesía de Gaspar Núñez de Arce. Dice, a los 30 años, como cualquier romántico, ya presumía Núñez de Arce de 30 años. ¿Quién me diría que tuviera al cabo de ellos, si no blancos los cabellos, el alma apagada y fría? El inconformismo con la sociedad, típica del romanticismo. Y era también muy aficionado a frases como esta: entre lágrimas y cielo, esta España moral que se derrumba, el hervor apocalíptico de las instituciones, las funestas concesiones a la demagogia. Frases que pintan muy a las claras los rumbos por los que el poeta iba a encaminarse. El arte por el arte, la poesía por la belleza, de ningún modo. La poesía, decía él, para ser grande y apreciada, exclama el poeta, debe pensar y sentir, reflejar las ideas y pasiones, dolores y alegrías de la sociedad en que vive. Esto lo subraya cualquier realista. Dice, este subrayado es nuestro. No cantar como el pájaro en la selva, extraño a cuanto le rodea y siempre lo mismo. Que sería pues un Bécquer, un Rosalía. En efecto, de muy buena fe creyó Núñez de Arce en la misión pedagógica docente de la poesía, que es lo que distingue, una de las cosas más importantes que distingue al romanticismo de la época que le sigue. Se siente poeta civil, es decir, hecho para la sociedad, de los que increpan, riñen y aleccionan, de los que hacen restallar su látigo sobre las prevaricaciones sociales y marcan con hierro candente la mejilla de los réprobos, de cuantos con su libertinaje contribuyen a que la sociedad se despeñe por los abismos de la pública universal vergüenza. Bueno, se ha puesto terrible. Sino que resulta un tantico sospechoso, y ahora va a decirle, ojo Gaspar, que predicas por una parte, pero por otra parte luego haces cosas contrarias. Y es que en Gaspar Núñez de Arce no hay una uniformidad propia de acción en su obra. Por otra parte, humanos somos y vamos cambiando, y él también. Pero en Núñez de Arce es difícil encasillarle en algo, porque tuvo participación en cosas muy dispares. La función pedagógica de la poesía de Núñez de Arce debe quedar en cuarentena, porque dice que quien así vocifera y se rasga las vestiduras cívicas presuma de incredulidad religiosa, lo cual Sainz de Robles dice, esto es impropio. Alguien que recrimina a la sociedad su depravación moral y por otra parte está alardeando de incredulidad o ateísmo religioso. Calcula Sainz de Robles que la religión era el único pilar moralizante de la sociedad. Hoy no. Hoy ya no se admiten esos supuestos. Se puede llegar a una moralidad sin presupuestos religiosos. La función pedagógica de la poesía de Núñez de Arce, por lo tanto, dice, debe quedar en cuarentena. Y ya nos convenceremos todos de que el mismo poeta refleja en cada composición un estado de su alma. En una composición un estado, en otra composición otro estado, cuyos estados nada tienen que ver los unos con los otros. Núñez de Arce es otro de los que, como Bartrina, llevan en su cabeza un caos. Nos atrevemos a decir algo más. La poesía de Núñez de Arce era un magnífico espejo en que se reflejaban con igual imparcialidad los brillos y los contrastes, los excesos del escepticismo de las almas, el cansancio intelectual de su época, y no los de él. Es decir, toma el papel social más que el papel personal.
también muy propio de los poetas de la Restauración. Tomar el papel personal habría sido un romanticismo pleno. ¿Qué ponía Núñez de Arce de personal en sus poesías? Pregunta. Dice, la música. ¿Parece poco? Dice, pues no lo es. De las poesías de Núñez de Arce podría decirse todo menos que no suenan bien. Es decir, son melódicas, suenan muy bien. Conoce mejor que nadie los efectos de la rima y en ello aventaja a los más grandes versificadores castellanos. Yo tengo que decirte que he leído los versos y los voy a leer luego y me han gustado, y además te lo digo siempre, porque no abusa del hiperbatón. Y es difícil hacer métrica sin hiperbatón. Solo los grandes versificadores lo consiguen. Y Parasaire Robles, fue uno de ellos. Dice, y en ello aventaja a los más grandes versificadores castellanos. Con soltura asombrosa, maneja y juega con las sílabas para buscar las cópulas más enérgicas. Es un verdadero artífice de la imagen y de la metáfora. Tienen razón unos modernos críticos cuando afirman que pocas veces se han escrito en castellano décimas tan perfectas y rotundas como aquella con que termina su poema El Vértigo, que te lo voy a leer. Conciencia, nunca dormida, mudo y pertinaz testigo, que no dejas sin castigo ningún crimen en la vida. La ley calla, el mundo olvida, mas ¿quién sacude tu yugo? Al sumo hacedor le plugo que a solas con el pecado fueses tú para el culpado delator, juez y verdugo. Dice, ¿es realmente Núñez de Arce un poeta épico? Es decir, más que lírico, épico, contador de historias, como pretende una parte de la crítica literaria de su tiempo. Menéndez y Pelayo, el gran crítico y polígrafo, se inclina a la afirmativa con relación a determinados poemas. Por ejemplo, en Raimundo Lulio, ese extraordinario mallorquín, impresionante personalidad de la Edad Media. La selva oscura. La selva oscura. Estamos hablando de versificaciones épicas, de sentido épico, en los cuales, el vértigo de la estrofa que te acabo de leer. Dice, en los cuales la temática, el simbolismo, el metro, el ímpetu del poeta alcanzan épicas calidades. No así en otros, estos serían los épicos, como la pesca, si te pongo minúsculas, título de poemas, la pesca, la visión de Fray Martín, la visión de Fray Martín, la última lamentación de Lord Byron, fácil de recordar, la última lamentación de Lord Byron. Sí, estaba mirando si era copia o contuve, hasta ahí llego yo, de Lord Byron. Dice que no merecen la misma calificación, no se las puede llamar que fueran épicas como estas. Dice, unos de aquí son cuentos a los que el verso presta un singular atractivo. Otros son como cuadros grandes de historia en los que admiran la facilidad de la pincelada y el brillo y la tersura del colorido. Y puede asegurarse que fue Núñez de Arce el poeta español, y aquí sí que sorprende, ojito, para que veáis lo que es el tiempo y cómo luego se va dando vueltas. Dice, el poeta español más leído fuera y dentro de España entre 1860 y el 90, 30 años en que fue el autor más leído. Que no revela la importancia que le damos hoy. Sus obras fueron traducidas a todos los idiomas europeos, hasta en latín. Puso el vértigo un tal Robles Alaverne.
Cerca de 500 ediciones castellanas consumió el gusto público en menos de 50 años. Y por España y América circularon además otras 200 ediciones fraudulentas, o sea, hechas sin permiso, etc. Hoy de Núñez de Arce, sin embargo, dice, no queda sino la asonancia vaga de una música rancia, agradable aún. Hasta ahí, Sainz de Robles. Ahora voy a continuar con la pequeña reseña que hace al principio de su antología, es decir, de los versos de cada poeta, y que son alguna repetición de las que ya te he dicho, pero que no vienen mal. Dice: de Valladolid, ya lo sabe, tuve una infancia llena de alifafes. Esta palabra que he tenido que mirarla. Alifafes son achaques. En su infancia, pobre niño, y enfermedades que influyeron decisivamente en su temperamento bilioso, su temperamento rebotón, intratable, y melancólico también. Estudió en Toledo y en Madrid. Se inició muy pronto como periodista, ya sabes que fue a la guerra, y como político. Fue cronista oficial de la campaña de Marruecos en 1859. Gobernador de varias provincias españolas, entre ellas de Barcelona, que le puso su amigo Sagasta cuando triunfa la revolución y el derrocamiento de Isabel II, y que anteriormente había sido también Núñez de Arce presidente mandatario de la Junta Revolucionaria de Cataluña. O sea, muy ligado Núñez de Arce a Cataluña. Por eso que en Barcelona tiene instituciones, escuelas con su nombre, etcétera, etcétera. Este vallisoletano. Gobernador de varias provincias españolas, ya hemos dicho, de Barcelona. Académico de la Española, también lo hemos dicho, secretario de la Presidencia, diputado a Cortes muchas veces, gobernador del Banco Hipotecario, ya estaban por ahí las hipotecas, y por último, ministro de Ultramar en 1883. Y Sainz de Robles ha juzgado que lo más representativo de sus versos, para darnos una muestra de ellos, serían unas estrofas que titula así, simplemente, estrofas que pone hasta 20 y tantas. Yo solo te voy a leer unas, porque siendo Gaspar Núñez un hombre, un poeta implicado, amante de la patria y de la libertad, sus dos grandes amores, patria y libertad, ve de qué manera torticera se puede tratar socialmente la libertad, manipular ese concepto que, como decía Cristo, dice: si la sal de la tierra se corrompe es lo peor. Jugar con los maravillosos conceptos de libertad, de democracia, etc., y desvirtuarlos pueden llegar a ser de lo mejor, lo peor. Y parece ser que es aquí lo que, no sé, vosotros juzgaréis ahora cuando lo lea, por donde él se inclina, cuando ha visto cómo las muchedumbres toman la batuta de la libertad y se dirigen de una manera desbocada hacia un precipicio. Fíjate, en la estrofa 18, libertad, libertad, no eres aquella virgen de blanca túnica ceñida que vi en mis sueños pudibunda y bella, no eres, no, la deidad esclarecida que alumbra con su luz como una estrella los oscuros abismos de la vida. No eres la fuente de perenne gloria que dignifica el corazón humano y engrandece esta vida transitoria.
no el ángel vengador que con su mano imprime en las espaldas del tirano el hierro enrojecido de la historia. Está diciendo a la libertad que ella no es eso. No eres la vaga aparición que sigo con hondo afán desde mi edad primera, sin alcanzarla nunca. Mas, ¿qué digo? No eres la libertad, disfraces fuera, licencia desgreñada, vil ramera del motín. Te conozco y te maldigo. A la libertad. No es extraño que sin luz ni guía los humanos instintos se desborden con el rugido del volcán que estalla y en medio del tumulto y la anarquía como corcel indómito el desorden no respete látigo ni valía. Me ha recordado mientras leía esto, perdón por el inciso, que el pueblo español ya había repudiado la liberté, la francesa. Y a la vuelta de Fernando VII, pues acuérdate de lo que decía, abajo la libertad, viva el rey. Qué difícil es asumir una libertad real, sin estropear. ¿Quién podría detenerle en su carrera? ¿Quién templar los impulsos de la fiera y loca multitud enardecida que principia a dudar y ya no espera hallar en otra luminosa esfera bálsamo a los dolores de esta vida? Como Cristo en la cúspide del monte, rotas ya sus mortales ligaduras, mira doquier con ojos espantados por toda la extensión del horizonte dilatarse a sus pies vastas llanuras, ricas ciudades, fértiles collados. Y excitando su afán calenturiento tanta grandeza y tanto poderío, de la codicia el persuasivo acento grítale audaz: el cielo está vacío, ¿a quién temer? Y ronca y sin aliento la muchedumbre grita: todo es mío. Y en el tumulto su puñal afila y la enconada cólera que encierra enturbia y enardece su pupila, y ensordeciendo el aire en son de guerra, hace temblar bajo tus pies la tierra como las hordas bárbaras de Atila. No esperéis que esta turba alborotada infunda nueva sangre generosa en las venas de Europa desmayada, ni que termine su fatal jornada sobre el ara desierta y polvorosa otro dios levantando con su espada. No esperéis, no, que la confusa plebe como santo depósito en su pecho nobles instintos y virtudes lleve. Hallará el mundo a su codicia estrecho, que es la fuerza, es el número, es el hecho brutal, es la materia que se mueve. Fíjate, a la masa le llaman la materia que se mueve. Y buscará la libertad en vano, que no arraigan los crímenes la idea, ni entre las olas fructifica el grano. Su castigo en sus iras centellía pronto a estallar, que el rayo y el tirano hermanos son. La tempestad los crea. Bueno, ahí acaba, y así acaban estas estrofas. Y ahora me voy a dejar seguir por Saint de Robles y voy a leerte un poquito del poema Tristezas, que es una evocación, una nostalgia de su fe de niño, cuando entraba en las catedrales góticas y todo se transformaba. Lo añora cuando ya ha perdido su fe y veía que aquel mundo era más conexo, más simple, menos problemático que al que ha accedido. Dice: cuando recuerdo la piedad sincera con que en mi edad primera entraba en nuestras viejas catedrales, donde, postrado ante la cruz de hinojos, alzaba a Dios mis ojos, soñando en las venturas celestiales. Hoy, que mi frente atónito golpeo y con febril deseo busco los restos de mi fe perdida, por hallarla otra vez, radiante y bella como en la edad aquella, desgraciado de mí, diera la vida. Con qué profundo amor, niño inocente, prosternaba mi frente en las losas del templo sacrosanto.
llenábase mi joven fantasía de luz, de poesía, de mudo asombro, de terrible espanto. Aquellas altas bóvedas que al cielo levantaban mi anhelo, aquella majestad solemne y grave, aquel pausado canto, parecido a un doliente gemido que retumbaba en la espaciosa nave. Las marmóreas y austeras esculturas de antiguas sepulturas, aspiración del arte a lo infinito. La luz que por los vidrios de colores sus tibios resplandores quebraba en los pilares de granito. Haces de donde en curva fugitiva, para formar la ojiva, cada ramal subiendo se separa, cual de rumor de multitud que ruega, cuando a los cielos llega, surge cada oración distinta y clara. En el gótico altar inmoble y fijo el santo crucifijo, que extiende sin vigor sus brazos yertos siempre en la sorda lucha de la vida, tan áspera y reñida para el dolor y la humildad abiertos. Y continúa. En fin, Gaspar Núñez de Arce. Solo me queda... A ver, Valladolid. Se fugó a Madrid de joven para no ser cura, porque sus padres estaban empeñados en que fuera cura. Y se fuga. Por supuesto, huye de lo subjetivo y hacia lo docente. Y dice que aquella voluntad romántica de ir al pasado, al medievo, Núñez de Arce dice, no, dejad el pasado. Y de una forma viril y con forma incluso de reprimenda, de bronca, les increpa a sus coetáneos a ser más civilizados, más coherentes con su realidad, el realismo. Toca el teatro, también, aparte de ser poeta, que lo hemos considerado aquí, toca el teatro y obtiene algún eco principalmente con una obrita, El haz de leña, como dramaturgo, como teatro. Y luego, en su libro, donde él incluye todo ese libro, apareció con el nombre de Gritos del combate. Y ahí mete todo, tanto de sentido épico, lírico, etc. Que fue presidente de la Junta Revolucionaria de Cataluña, que más tarde gobernador de Barcelona, también de Logroño, diputado muchas veces, entre otras por Albacete y por Valladolid. Lo mejor de su poesía dice que es la dicción sonora, es decir, otra crítica que hace, que claro, leyendo varios libros no te encuentras con las mismas críticas sobre el mismo personaje. Y has de hacer la tuya, llegar a una condensación de lo leído, o bien transmitir, como hago yo muchas veces, diciendo, mira, unos decían esto y otros decían que pues es su dicción sonora, sonoridad, la rotundidad de la estrofa, que sí, rotundidad de la estrofa, de su verso, y magnífica retórica, que es lo mismo. Hay quien le pone delante de Ramón de Campoamor, aunque se pareció mucho a él y compartía su talante filosófico-moral o filosófico-social. Y por supuesto, algo que quiero remarcar, aunque ya lo he dicho, que sus dos amores, muy dignos y muy loables, eran patria y libertad. En fin, hasta aquí Gaspar Núñez de Arce. Espero haberte dado alguna orientación sobre él. Hasta luego.